Y a su vez, las características del líder, ¿verdad? ¿Cuál era su objetivo? ¿Habíamos avanzado hasta su mensaje? No. Solamente el objetivo de él, ¿cuál era, verdad? Porque de ahí no hemos entendido. En lo que es el líder. Avanzamos en lo que es el líder, su personalidad y sus objetivos. Sectas o doctrinas falsas. Es la tercera área, la tercera. Es la tercera, hermano. No queremos recreo. Después. Es después. No queremos recreo. Sí, tranquila, a las 7 viene mi hermano. El tema se basa en lo que está en el texto y a su vez lo pueden ampliar si desean. ¿En qué estamos? Sectas. Secta falsa. Hemos empezado con sectas falsas. Bien, mis hermanos, vamos a continuar, ya mismo se organiza. Please. Ok, listo. Estábamos viendo lo que es un líder y habíamos visto sectas o doctrinas falsas. Está después, ¿verdad? Mis dos materias están en medio. Al inicio y al final está la de la hermana mía. Ya. Habíamos dicho del líder, habíamos ya hablado de su personalidad, mis hermanos, de sus objetivos. Vamos a ver cuál es su mensaje. Dice, estamos en el líder. ¿Cuál es su mensaje? Dice, vivimos en un mundo hostil, duro. Dice, y de amor y de sensibilidad por las demás personas. Así las sectas ofrecen todo lo contrario. Amor, comprensión, compañía, amistad sincera, atención, cordialidad, etc. Aunque esto solo sea al principio para captar la atención, su presencia en dicho grupo, ¿verdad? Primero lo quiere conquistar, primero lo quiere persuadir. Acuérdense que así es como se trabaja o trabaja el líder de aquellas sectas que conocemos. Su mensaje viene lleno de amor, de comprensión, ¿sí? Así es al inicio, hasta que ya lo tienen a ustedes agarrado, o al mundo que le presta atención. Amén. El anzuelo. Dice, el enganche de muchos de estos grupos es que sus líderes se presentan como científicos, como doctores, como expertos, y suelen presentarse en conferencias y publicaciones con una amalgame de temas variados y de actualidad, de manera de anzuelo publicitario, ¿verdad? La imagen es fundamental en el ser humano, ¿sí? Pero ellos se presentan siempre con títulos seculares, ¿verdad? Soy la licenciada fulano de tal. Yo, teniendo mi título, normalmente a mí en la escuela me llaman licenciada, pero yo no, cuando me voy a presentar, jamás digo, me llamo. Incluso digo, a mí me llaman Marjorie Delgado. Todos se ríen, ¿por qué? Porque es verdad, yo no me llamo. Todas las personas me llaman, se dirigen a mí es que me llaman Marjorie Delgado. Entonces ellos dicen, hoy sí, buena táctica la tuya, dice compañera. Y yo, sí, es verdad, pero yo nunca me presento como tío, porque el título es verdad. Gracias a Dios, miren, gracias a Dios, hemos podido avanzar en lo secular y más aún avanzar acá, cuando me digan, me gradué de licenciada, yo se voy a decir, soy licenciada en teología, allí sí lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es lindo hablar de qué, de las grandezas de nuestro Dios, ¿verdad? Ahí sí, saco pecho. Es bonito, es bonito. O sea, hay que llenarnos un poquito, dice uno. Vamos a sacar pecho. Un poquito, claro. Es que, hermano, al estar usted estudiando, usted se está preparando ¿para qué? ¿Para qué se está preparando ahorita? Para defender lo que tenemos nosotros en nuestro interior, porque nosotros ya lo hemos vivido, ya lo hemos palpado, lo hemos sentido y reconocemos de dónde venimos. ¿Sí? Pero no es que venimos solitos.
Fue Dios el que nos llamó. Él nos llamó. Y nosotros hemos dispuesto nuestro corazón, que vienen a ser nuestras ideas, nuestros pensamientos, la hemos puesto y sabemos a quién vamos a servir. Entonces, eso sí, nos debe de llenar de mucho. Digo yo que no debe salir esa palabra de orgullo ni de altivez. No, Pero decir, cuando conocer. Pablo mismo decía, si de algo me tengo que enorgullecer, es Que gloriarme. de gloriarme, que era para lo mismo, Ajá. es de poder ser hijo de Dios. Así conocer, es, de hablar de Él, ¿verdad? Eso es lo más lindo, exactamente. Me alegro que el mensaje esté entendido, amén. Dice, los fines, el dinero. Vamos viendo que esto es algo básico de un líder de unas sectas falsas, ¿verdad? Los fines, el dinero. Dice que 1 Timoteo 6:10 nos dice, y precisamente esto es lo que persiguen las sectas desenfrenadamente. De una manera muy sutil, obligan a los discípulos o seguidores a dar cierta cantidad de dinero. Y en casos más extremos, de aquellos que no desean colaborar, son sometidos a un conflicto de pensamiento que si desobedecen pueden ser castigados por la ira divina o caer bajo maldición eterna. Porque ahí es la manera de manipularlo, ¿verdad? De cambiarle la verdad para que ellos puedan aflojar y despojarse de todas sus pertenencias. Porque esa es la finalidad de ellos, simplemente el dinero. Amén. Yo mandé también a hacer las 4 características de las sectas. Fue lo que primero mandé, y como deber mandé a identificar que era una herejía. ¿Quién me quiere ayudar con el concepto de herejía? Amén. De acuerdo a lo que investigó mi hermano. Diga. ¿Qué es una herejía? Amén. Diga, mi hermano, diga. Alto. O sea, lo que yo investigué. Claro, lo que usted investigó, la esencia de lo que investigó. Dice, la palabra herejía procede de elección de aeromaí y elegir. Se traduce también como secta y se aplica a las sectas entre los judíos, como las de los saduceos y los fariseos, en Hechos 5:17, 15:5 y 26:5. Dice, los judíos emplearon este término con respecto a las críticas mismas, en Hechos 2:24-5, 14:22. Pronto surgieron herejías y sectas en las iglesias como resultado de la actividad de la voluntad autónoma del hombre en una u otra forma. La raíz, elegir, en el término griego indica que una herejía es algo peculiar. Puede que la doctrina mantenida y tendida sea cierta en sí misma, pero que sea exagerada y sacada de proporción o contexto. Es el resultado o fuente en la formación de un partido o secta. Bien, hasta allí mi hermano lo estaba hablando como especie de grupo, ¿verdad? ¿Sí? Como especie de grupo. ¿Quién investigó el concepto en sí de herejía? A ver, mi hermano. Yo tengo que idea es un conjunto de ideas religiosas contrarias a las dogmas de una doctrina religiosa. Así es. Que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en las iglesias católicas. Bien, hasta ahí mi hermana. Lo que el hermano investigó está correcto, porque eran grupos, ¿verdad?, que ya formaban en aquel entonces, y nos respalda la palabra de Dios porque él dio texto bíblico. Y nos respalda. Cuando nosotros vayamos a hacer una investigación, aparte de buscar siempre lo que significa en la Biblia, también busquemos lo que en el lenguaje de la Real Academia, ¿sí?, para poder entablar realmente el concepto. En este caso dice que son Conjunto religioso. lo primero. Ideas. Son ideas, ¿verdad? Son ideas, religiosas. sí,
Que se oponen, ¿quiénes se oponen? Dice, escucha, porque llevan lo contrario. Sí, llevan lo contrario a las creencias basándose en la religión católica. Y nosotros sabemos que de la Iglesia Universal nosotros surgimos. De aquella iglesia nosotros hemos venido. Con la única diferencia que la iglesia tradicional adora ídolos. Nosotros no adoramos ídolos, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso al cual adoramos y alabamos y bendecimos, ¿verdad? Esa es la única gran diferencia de la iglesia tradicional. Ese sí es el concepto, mi hermana, ¿verdad? Se le mandó a investigar, lo que ha hecho mi hermano está correcto, no hay problema. Está bien, primo. ¿Sí me escuchó mi hermano Andrés? Sí, hermano. Estamos correctos. Lo importante es cuando uno cumple y uno dice, ¿verdad? Está correcto porque lo buscó en lo que dice la Biblia. Que lo encontré en el diccionario bíblico. Exactamente. O sea, que ahí, a ver, podemos también sacar algo más, no sé, porque dice que también nosotros, o sea, el cristianismo en sus inicios también fue muy llamado hereje. Sí. Por los judíos, ¿verdad? Así es. Claro. Por los distintos dogmas, como dice allí, como decía el hermano. Claro. Como dijo el hermano en la lectura que dio, es que tenemos que siempre estar atentos también a lo que dicen los demás. Casi investigué lo mismo, o sea, Sí, es por el diccionario, está correctísimo. Y cuando uno va a preparar al menos un tema, ¿sí? Un tema ya sea de enseñanza, de exhortación, de evangelismo, ¿sí? Nosotros debemos de estar capacitados y no solamente nos basamos en la palabra de Dios, sino que también buscamos diccionario bíblico para saber de dónde provienen también dichas palabras. Y recuerda que la mayoría de las palabras vienen de voces griegas, de los griegos, ¿verdad? A pesar que la palabra en primera instancia, ¿en qué idioma fue escrita? En arameo, ¿verdad? En arameo y hebreo, ¿sí o no? Sí, en arameo y hebreo. Luego de allí fue cuando su cultura, porque se relacionaron, fue forzada a adquirir una cultura ajena. Por eso estuvieron, dice, y cuando la cultura griega, ¿sí? Estuvieron en aquellos habitantes, habitaron, tuvieron que asimilarlo de dicha cultura. Desde su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, entonces todo eso fue. Pero nunca ellos olvidaron de dónde salieron y lo que era su origen, y lo que era innato de ellos. Siempre lo salían a relucir. De ahí salen los grupos saduceos, todo lo que decía el hermano. Amén. Bien. Entonces allí ya tenemos en claro que es una herejía, ¿verdad? Y dice, casi todas tienen algo en común, ¿sí? Para poderlas identificar, que casi todas tienen algo en común. Primero, ¿qué hacen? Ahí dice en el libro. ¿Qué hacen? Atacan a Jesús, ¿verdad? Segundo, poseen otra Biblia. Nosotros podemos decir que la Biblia nuestra es muy similar a la católica, ¿verdad? Sí. Pero no podemos decir que la Biblia nuestra que nosotros seguimos se parece a la de los testigos de Jehová o se parece a lo de los mormones. Es un libro totalmente diferente. Amén. La tercera, solo ellos tienen la verdad, porque se basan en aquello, ¿verdad? Mientras que nosotros nos basamos en nuestro texto, nos basamos en nuestra palabra de Dios, pero también investigamos más, ¿verdad? Nos profundizamos y siempre bajo la guía de Dios vamos a tener aquella, dice uno, escudriñamiento de su palabra como debe ser, bajo su guía y su dirección. Cuarto, es una interpretación exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación exclusiva. Que no toman atención a las leyes de la hermenéutica, de la historia y de otras fuentes para una interpretación correcta, ¿verdad? En cambio nosotros sí lo hacemos. Nosotros nos basamos también en la historia. Cuando uno ha estudiado circularmente, ha avanzado sus estudios,
uno dice, pero eso yo sí lo vi, a mí sí me dieron esa clase. A mí yo me acuerdo que en la historia general, que se llama esa materia, historia general, a mí me hablaron de los bellos adornos, pero tiene un nombre, los balcones engalarnados de Fenicia, decía. Pero ¿cuáles son esos? Son los mismos que tenía el rey Nabucodonosor cuando se los hizo a su esposa, ¿verdad? Es parte de la historia que la asimilamos allí y la asimilamos acá. Por eso todo acontece al mismo tiempo. Amén. De años y de años. Bien, en la página que le seguía, a la número 4, que mucho yo dije que le dieran lectura. ¿Para qué? ¿Para qué le dije que le leyera esa parte? Para tener cierta información de todo lo que, cómo ellos se basan, en qué se basan. En lo que se basan, ¿verdad? En los versículos, porque hay versículos allí, ¿verdad? Y siempre hablamos de una misma palabra, decía la hermana la semana pasada, decía, pero habla de lo mismo. Pero nos damos cuenta que aquí niega la Trinidad, dice, ¿verdad? Niega la doctrina de la Trinidad. Ellos no, si son Jesús solo, son Jesús, se basan en Jesús. Si es el Espíritu Santo, lo de para de sufrir, ¿verdad? Ellos nomás se basan al Espíritu Santo de Dios. Testigos de Jehová solamente en Jehová, Dios, el Padre, nada más. Para ellos no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Que en realidad hablamos de Trinidad, pero son uno solo. Amén. Bien. Acá continuaba en la siguiente página, y eso no les mandé a hacer de tarea. Tenemos el número 5. Dice que el hombre consigue su propia salvación. ¿Sí? Todas, dice, estas son características de la secta. Casi todas ellas hablan de lo mismo. Que es el mismo hombre el que consigue su propia salvación. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? O no estamos conscientes de aquello. Todos estamos conscientes que quien nos llamó, nos predestinó, fue nuestro Dios. Él sabía, desde antes, Él ya nos había apartado, ¿verdad? El número 6 dice que son proselitistas. También habíamos visto aquel término la semana anterior, ¿verdad? El 7, que proclaman nueva revelación, porque salen nuevos iluminados, etcétera, ¿verdad? La falsa apariencia, como número 8. El 9 dice el cambio de doctrina. 10, anunciamientos apocalípticos. 11, constantes herejías. Ya sabemos lo que es una herejía, ¿verdad? 12, dominio férreo, que se caracteriza con frecuencia por personas que ejercen una influencia, sumisión y sujeción total e incondicional. Un carisma contagiante. Y la última sería las mentes. No, porque ahí está la 16. Mente cerrada. La 15, organización piramidal. Y la 16, libertinaje sexual. Muchas de esas sectas vemos que ellos hasta cierta hora dicen, no, hasta tal hora puedo tomar, ya de ahí ya no puedo tomar. Hasta cierta hora puedo bailar, pero de ahí ya no puedo hacer. O sea, viven su mundo normal y se escudan por un solo día que le dedican a Dios, piensan que Él le ha redimido de todo lo que están haciendo diariamente. No hay una conversión neta, auténtica en aquel ser humano, ¿verdad? Mientras que nosotros día a día, con ayuda de Dios, vamos siendo transformados, moldeados. Día a día somos transformados y moldeados. Entonces, como del 5 hasta la 16, nombré los títulos, ustedes le van a dar lectura, ¿ya? Para saber de qué se trata cada una de ellas. Solo lectura. Solo lectura. Amén. Hasta allí, Santa.